Dicen que las traiciones más dolorosas vienen de quienes más amamos. Nunca pensé que yo, Elena Cruz, sería protagonista de una historia tan desgarradora como esta, pero aquí estoy, desnudando mi alma para que, quizá, otros encuentren en mi experiencia algo de fuerza. Mi matrimonio con Andrés era, para todos, el modelo de una pareja ideal. Él era el hombre que juré amar para siempre, y yo, la mujer que dejó atrás sueños propios para construir una familia. Juntos, trajimos al mundo a Diego, un niño noble, inteligente y lleno de sueños. Pero, a pesar de todo lo que creía tener, el destino decidió arrancarme la venda de los ojos de la forma más cruel posible. Todo comenzó con algo que podría parecer insignificante, un pequeño cambio en la rutina. Andrés, mi Andrés, empezó a llegar tarde a casa. Al principio, eran reuniones que se alargaban o problemas en el trabajo. Acepté sus explicaciones, porque ¿quién era yo para dudar del hombre que tanto había trabajado por nuestra familia? Pero luego vinieron las ausencias más prolongadas, los mensajes a escondidas y esa mirada esquiva que no lograba sostener la mía. ¿Cuánto tiempo puede una mujer ignorar las señales de que algo anda mal? Para mí, fueron meses. Meses de silencios incómodos y noches frías en las que sus excusas dejaron de tener sentido. Recuerdo claramente la noche que lo cambió todo. Andrés estaba profundamente dormido, y yo, consumida por esa inquietud que se siente en el pecho cuando sabes que algo está terriblemente mal, tomé su teléfono. Nunca antes lo había hecho. Era un límite que me había prometido no cruzar, pero esa noche, la duda fue más fuerte que mis principios. Con manos temblorosas, desbloqueé la pantalla y comencé a leer. Lo primero que vi fue un mensaje de una tal Carolina. No reconocía el nombre, pero lo que decía me hizo sentir como si el mundo se estuviera derrumbando bajo mis pies. Te extraño, amor. El impacto de esas palabras me dejó sin aliento, pero fue otro mensaje el que me clavó una daga en el corazón. No puedo esperar a que vengas mañana a ver a Santiago. Él siempre pregunta por ti. Santiago. Ese nombre no significaba nada para mí, pero al mismo tiempo, lo significaba todo. Mi esposo, el hombre que me había prometido fidelidad, estaba construyendo una vida paralela. Pasé el resto de la noche en vela, con el teléfono en la mano y el corazón hecho pedazos. Descubrí que Carolina era una mujer con quien Andrés trabajaba y que, además, tenía un hijo llamado Santiago. Poco a poco, los mensajes me revelaron la verdad. Andrés no solo tenía una relación con ella, sino que también estaba actuando como una figura paterna para ese niño. Sentí una mezcla de rabia, dolor y humillación que no podía describir con palabras. Mientras yo luchaba por mantener nuestro hogar y criar a nuestro hijo Diego, él había decidido entregar su tiempo, su amor y su atención a otro niño. Un niño que no era suyo, mientras nuestro hijo apenas recibía un gesto de cariño de su parte. A la mañana siguiente, enfrenté a Andrés. No podía quedarme callada. Lo esperé en la cocina, con las pruebas en mi teléfono y el corazón latiéndome desbocado. Cuando finalmente se levantó y me vio allí, supo que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Elena? Me preguntó con un tono despreocupado, mientras tomaba su café como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Quiero que me digas quién es Carolina, le solté sin rodeos. El cambio en su rostro fue instantáneo. Sus ojos se ensancharon por un segundo antes de recuperar esa máscara de calma que había perfeccionado. Negó todo al principio, por supuesto. Es solo una compañera de trabajo, dijo, pero no le bastó mucho tiempo para darse cuenta de que yo sabía más de lo que él pensaba. Cuando le mostré los mensajes, no tuvo más remedio que confesar. Hace tiempo que las cosas entre nosotros no van bien, Elena. Carolina me entiende de una forma que tú no. Que empezó a justificarse, pero yo lo interrumpí. ¿Y Santiago? ¿Qué papel juega él en todo esto? Y mi voz era más fría de lo que yo misma esperaba. Fue entonces cuando soltó las palabras que me rompieron por completo. Él me necesita más que Diego. ¿Más que Diego? ¿Cómo podía decir algo tan cruel? En ese momento, entendí que el hombre que tenía frente a mí ya no era el mismo con quien había construido mi vida. Andrés había dejado de ser mi esposo el día que decidió entregarse a Carolina y a su hijo. Y yo, aunque rota, no estaba dispuesta a quedarme como una espectadora pasiva en la destrucción de mi familia.
pero la traición no terminó ahí. Durante las semanas siguientes, mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo, vi cómo Andrés se alejaba aún más de Diego. Ignoraba sus intentos por acercarse, minimizaba sus logros y, cuando cometía errores, lo ridiculizaba. Lo que más me dolía era ver a mi hijo empezar a dudar de su propio valor. Andrés, el hombre que debía ser su ejemplo y protector, lo estaba destruyendo poco a poco, mientras dedicaba su tiempo y sus recursos a Santiago. Intenté hablar con Andrés, razonar con él, pero cada conversación terminaba en gritos y reproches. Tú siempre lo malcrías, me decía. Santiago es diferente. Él tiene verdadero potencial. Cada palabra era como una bofetada que me hacía preguntarme cómo no había visto antes al hombre en el que Andrés se había convertido. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando Diego, con apenas 10 años, me preguntó entre lágrimas. Mamá, ¿por qué papá no me quiere? Esa pregunta, tan inocente y desgarradora, encendió algo dentro de mí. Podía soportar que Andrés me humillara, que me traicionara, pero no permitiría que siguiera dañando a nuestro hijo. Fue en ese momento que decidí que, si Andrés no valoraba lo que tenía, yo haría lo necesario para que entendiera el precio de sus decisiones. La guerra había comenzado, y no pensaba perderla. El día siguiente fue una de esas mañanas que cambian la vida de alguien para siempre. El sol apenas empezaba a filtrarse a través de las cortinas, pero mi alma ya había sido alcanzada por un rayo de desesperación. Andrés no estaba en casa. Salió temprano, como siempre, con esa apariencia tranquila y distante, sin saber que dentro de mí el mundo había dejado de ser lo que pensaba que era. No pude esperar más. Mi ira y mi dolor me quemaban por dentro, y sabía que debía enfrentar la realidad de una vez por todas. Cuando regresó, yo ya lo esperaba. Estaba sentada en la sala, el teléfono en mis manos, las pruebas en mi poder. No iba a permitir que me mintiera más. Cuando entró, sus ojos me recorrieron con esa calma que ahora me parecía completamente ajena. ¿Qué pasa?, me preguntó, sin siquiera intentar ocultar su desconcierto. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era una mezcla de dolor y furia. Le tendí el teléfono, mostrándole los mensajes. La forma en que se deslizó su rostro al ver las pruebas fue una mezcla de vergüenza y pavor, pero no hizo nada al respecto. En lugar de la disculpa que esperaba, me miró fijamente, como si fuera el escenario de una película en la que ya no quedaba espacio para la verdad. No puedes seguir mintiendo, Andrés. ¿Quién es Carolina?, y dije, con la voz cortada, pero firme. Al principio negó todo, como era de esperarse. Me dijo que no era nada, que solo eran amigos, que estaba exagerando. Pero las pruebas eran claras y él lo sabía. Cada mensaje, cada palabra, era una grieta que se abría en su fachada. Finalmente, lo admitió. Y sí, he estado viéndome con ella, durante más de 4 años. Sus palabras fueron como un golpe directo a mi pecho. 4 años. 4 años de mentiras, de ocultar una parte de su vida que nunca habría imaginado. Fue como si todo lo que habíamos construido se desmoronara en segundos. El dolor era insoportable, pero lo que me dejó completamente rota fue lo que dijo después, como si tratara de justificar su traición. No quiero dejarte, Elena. Todavía te amo. Pero no puedo dejar a Carolina ni a Santiago. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Que él me necesita más que Diego. El aire en la habitación se volvió espeso, y las palabras de Andrés se clavaron en mí como cuchillos. ¿Cómo podía decir algo tan cruel? ¿Cómo podía compararlos, decir que uno era más digno de su amor que el otro? Todo lo que había creído sobre el hombre con el que me había casado se desmoronó en ese momento. No era solo la infidelidad lo que me destrozaba, sino la frialdad con la que me estaba rechazando, la forma en que había cambiado por completo su manera de ver a nuestro hijo. Las lágrimas nublaron mis ojos, pero no les di espacio para caer. Me levanté de la silla y, con el corazón latiendo fuerte, lo miré fijamente. En ese momento, sentí una ira tan profunda que me hizo preguntarme cómo había podido ser tan ciega durante todo ese tiempo. No solo me había traicionado a mí, sino también a Diego, nuestro hijo, quien ahora estaba siendo arrastrado por el viento de la indiferencia de su propio padre. A Andrés,
No te estoy pidiendo que me elijas a mí o a ella. Lo que no puedo soportar es que sigas destrozando a nuestro hijo. Mi voz se quebró por un instante, pero me recuperé rápidamente. Estás ignorando sus logros, sus esfuerzos. Cada vez que comete un error, lo ridiculizas. Mientras tanto, a Santiago lo llenas de regalos, lo tratas como si fuera tu propio hijo. No puedo seguir aquí viéndote hacerle esto a Diego. La sensación de traición y frustración era indescriptible. Ver a mi hijo crecer en un ambiente donde su propio padre parecía preferir a otro niño que no compartía ni su sangre, ni su historia, ni su amor, era algo que no podía seguir permitiendo. Pero lo peor no era solo eso. Era la indiferencia con la que Andrés manejaba todo. Me dijo que no pensaba buscar terapia de pareja. Todo esto es temporal, me dijo, como si lo que estábamos viviendo fuera una fase que se solucionaría por sí sola. No importaba cuánto le suplicara, no podía entender que lo que habíamos vivido era irrecuperable. Mi corazón se quebraba, pero mi mente estaba ya decidida, no iba a quedarme allí esperando a que me volviera a mentir. Decidí, entonces, dar el siguiente paso. Intenté hablar con Carolina. Sabía que no debía, pero el deseo de entender por qué alguien quisiera destruir lo que yo había construido era más fuerte que mi miedo. La busqué, la encontré. No fue difícil. Las redes sociales están llenas de información, y ella no era la excepción. Tenía un perfil público, lleno de fotos con Andrés, con Santiago, pero nunca mencionaba su relación conmigo. No sabía si sentirme aliviada o aún más herida por la forma en que se había reído de mí. Nos encontramos en una cafetería. No le advertí que sabía todo lo que había hecho. Quería escuchar sus palabras, quería ver cómo se defendía. Me senté frente a ella, dispuesta a enfrentarla. Sus ojos, fríos y calculadores, no mostraban ni arrepentimiento ni culpa. Ella simplemente se encogió de hombros y me miró con una sonrisa arrogante. ¿Sabes, Elena? Tú ya tuviste tu tiempo con Andrés. Ahora es mi turno. Sus palabras fueron un golpe de desesperación y rabia que no supe cómo procesar. Era como si todo lo que había hecho para proteger mi familia, para mantener la paz y la unidad, no hubiera valido de nada. Carolina no solo no tenía remordimiento, sino que también se sentía en derecho de quedarse con lo que había sido mío, como si no importara el daño que causaba. Me di cuenta de algo en ese momento, mi lucha no era solo contra Andrés. Era contra ella, contra la forma en que había invadido mi vida y mi familia, como si fuera una invasora en un terreno que le pertenecía. Mi mente comenzó a enfriarse. Cada palabra que salía de su boca aumentaba mi determinación. Si Andrés había elegido traicionar nuestra familia, si había decidido hacerle daño a Diego, entonces yo no me quedaría quieta. Ya no era solo cuestión de salvar mi relación, ya no era solo cuestión de que él me pidiera perdón. Ahora era una cuestión de justicia. Yo iba a luchar por mi hijo, por lo que me pertenecía, y me aseguraría de que Andrés y Carolina comprendieran que sus acciones tendrían consecuencias. Fue entonces cuando un cambio se fraguó en mí. Ya no tenía miedo de perder a Andrés. Ya no importaba si él me amaba o no. Lo que importaba ahora era que Diego no podía seguir viviendo bajo el peso de la traición, de la indiferencia, de las falsas promesas. Me propuse luchar, pero no con los medios tradicionales. No iba a pedir perdón, ni a rogar. No, iba a asegurarme de que Andrés entendiera el daño que había hecho, y que Carolina viera lo que significaba meterse en la vida de alguien que no le pertenecía. No iba a ser una pelea justa, pero tampoco lo había sido para mí. No, yo me aseguraría de que sintieran cada herida que me habían causado. Y, por encima de todo, iba a proteger a mi hijo, porque nadie, absolutamente nadie, iba a destruir lo que yo había construido con tanto esfuerzo y amor. Cuando la mentira se instala en lo más profundo de tu vida, la única manera de enfrentarse a ella es desentrañando cada capa, cada detalle, hasta llegar al corazón del engaño. No pude quedarme de brazos cruzados, mirando cómo Andrés continuaba su relación con Carolina mientras destruía a nuestra familia. Su traición ya era insoportable, pero sabía que, para poner fin a todo esto, necesitaba descubrir todo lo que había detrás de ella. Algo en mi interior me decía que no todo era lo que parecía, que Carolina no era la mujer perfecta que Andrés había pintado.
Decidí tomar el control de la situación. No podía seguir siendo la esposa engañada que se dejaba arrastrar por las mentiras. Contratar a un investigador privado fue la decisión más acertada que tomé. Al principio, la idea de gastar dinero en algo tan clandestino me parecía desconcertante, pero pronto comprendí que lo que estaba en juego no tenía precio. La verdad valía mucho más que cualquier cifra, cualquier sacrificio material. Quería respuestas. Necesitaba saber quién era realmente Carolina, qué secretos oscuros escondía, por qué Andrés no podía verla como una amenaza para nuestra familia. El investigador no tardó en descubrir detalles que cambiaron por completo la perspectiva que tenía sobre ella. Mi presentimiento se confirmaba con cada pieza de información que salía a la luz. Carolina no era la mujer de familia ejemplar que Andrés había idealizado. Su verdadero nombre no era Carolina, sino Ana Sofía Gutiérrez. Aquello me dejó helada. ¿Cómo podía Andrés estar tan ciego, tan profundamente involucrado con alguien que había falsificado su identidad? Y lo peor era que las mentiras no terminaban ahí. Ana Sofía Gutiérrez había usado documentos falsificados para conseguir empleo en el país. Su historial estaba plagado de fraudes, estafas y un sinnúmero de mentiras. Se había escondido bajo una identidad ficticia para poder establecerse aquí, engañando a todos, desde las autoridades hasta las personas que confiaban en ella. Pero lo que más me sorprendió fue lo que descubrí sobre su hijo, Santiago. Durante todo este tiempo, me había convencido de que su exmarido había abandonado a su hijo y que Santiago carecía de una figura paterna estable. Pero, al parecer, no era así. El verdadero padre de Santiago estaba vivo, pero había sido apartado de su vida por razones que aún no comprendía del todo. Cada pieza de información que caía sobre mis manos era como un golpe más fuerte que el anterior. Era como si estuviera viendo a través de una cortina de mentiras y manipulaciones que habían mantenido a todos en la oscuridad, incluidos Andrés y yo. Esta mujer, esta falsa Carolina, había jugado con todos, y no solo con Andrés, sino con su entorno, con las autoridades, e incluso con la gente que confiaba en ella. Me sentí como una tonta por no haberlo visto antes. Pero más que eso, sentí una rabia profunda, como si todo lo que había vivido durante estos años fuera parte de un juego sucio que ni siquiera había sospechado. Con toda esta información en mis manos, decidí que no iba a permitir que continuaran destruyendo mi vida. No podía quedarme con los brazos cruzados, esperando que las cosas se solucionaran por sí solas. El plan comenzó a tomar forma. No sería fácil, lo sabía, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para sacar a Andrés de su burbuja de ceguera y hacerle enfrentar las consecuencias de su traición. Lo primero fue actuar. Llamé a las autoridades para presentar las pruebas del fraude de identidad de Ana Sofía. Fue cuestión de semanas antes de que las investigaciones comenzaran a ponerse en marcha. Cuando las autoridades comenzaron a hacer preguntas y a investigar su historial, el mundo de Ana Sofía empezó a desmoronarse rápidamente. Las mentiras que había tejido a su alrededor comenzaron a caer una a una. Pronto, la mujer que había engañado a todos quedó expuesta. No solo había cometido un fraude con su identidad, sino que también tenía un historial de engaños y manipulaciones que había llevado a cabo durante años. Pero mi victoria no terminaría ahí. No solo quería hacerle pagar por sus mentiras. Quería asegurarme de que Andrés también enfrentara las consecuencias de su complicidad, de su ceguera, de su traición. Sabía que Andrés seguiría ciego ante lo que estaba sucediendo. A pesar de todo lo que había descubierto, él no iba a dar su brazo a torcer fácilmente. Pensé que sería inútil hablar con él, que seguiría defendiendo a Carolina, pero aún así decidí reunir pruebas más contundentes, pruebas que mostraran la magnitud de su infidelidad. Reuní todos los correos electrónicos, los mensajes de texto, las transferencias bancarias que evidenciaban cómo Andrés había estado desviando dinero para mantener a Carolina y a su hijo. Esos actos, esa complicidad, no solo eran una traición emocional, sino también económica. Decidí dar el siguiente paso. Contraté a un abogado especializado en divorcios, alguien con experiencia en situaciones como la mía. Estaba determinada a que Andrés no solo enfrentara la verdad, sino que también pagara el precio de sus acciones. El divorcio sería mi manera de recuperar mi vida, de asegurarnos de que Diego y yo obtuviéramos lo que nos correspondía, lo que había sido robado de nosotros sin ninguna compasión.
Andrés tendría que enfrentarse a la realidad de sus decisiones. Pero el acto más valiente, el que más satisfacción me dio, fue el enfrentamiento directo con Ana Sofía. No podía quedarme allí mirando cómo destruía a mi familia sin hacer nada. Sabía que ella ya había perdido todo, pero quería que lo entendiera. Quería que supiera que sus mentiras ya no tenían poder sobre mí. Así que un día decidí visitarla, cara a cara, para asegurarme de que supiera quién era la verdadera víctima en esta historia. Me armé con todas las pruebas que había recopilado. Los documentos de su fraude de identidad, los mensajes entre ella y Andrés, todo lo que podía incriminarla. Quería verla perder la compostura, quería que supiera que no podía salir impune de todo lo que había hecho. La encontré en su casa, sola. Al principio, se mostró confiada, como si todavía tuviera el control de la situación. Cuando le mostré los papeles, vi cómo su rostro se transformaba. La arrogancia que había mostrado antes se desvaneció por completo. Intentó negar todo, por supuesto, pero sabía que no tenía salida. Las pruebas hablaban por sí solas. En un momento de desesperación, ella intentó justificarse, pero no pudo. En su rostro pude ver la derrota. No tenía palabras. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Su mundo estaba cayendo, y no podía hacer nada para detenerlo. ¿Creías que ibas a destruir mi vida y salir impune? Le pregunté, con una voz fría y segura de sí misma. Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de desesperación. Ya no había escapatoria. Había perdido. Ana Sofía no pudo decir nada. Sabía que su fachada había caído. Sus mentiras ya no tenían poder sobre mí. Fue un momento de pura victoria personal. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también estaba preparada para enfrentarlo todo: Andrés, la mentira, el fraude, la traición. Nadie saldría ileso de todo lo que había pasado, y yo me aseguraría de que cada uno de ellos entendiera que no podían seguir destruyendo mi vida sin consecuencias. El camino que había elegido no era fácil, pero finalmente comenzaba a ver los frutos de mi determinación. No solo me estaba liberando de la mentira, sino que también estaba protegiendo lo más valioso que tenía, mi hijo, Diego. Y todo lo que Andrés y Carolina habían hecho, todo el daño que me habían causado, finalmente estaba siendo expuesto. La verdad ya no podía ser ignorada. Cuando finalmente todo salió a la luz, fue como si el mundo entero hubiera comenzado a girar nuevamente, pero ahora con una verdad más pesada que cualquier mentira que me hubiera sido vendida durante años. La revelación de la traición de Andrés y la farsa de Carolina, o mejor dicho, Ana Sofía Gutiérrez, no solo desmoronó sus vidas, sino que también reconstruyó la mía, pieza por pieza, aunque las cicatrices seguían ahí, profundamente arraigadas en mi ser. La deportación de Carolina fue rápida. Las autoridades no tardaron mucho en arrestarla después de que presenté todas las pruebas de su fraude de identidad. Fue como si el castillo de naipes que ella había construido con tantas mentiras se desplomara de un solo golpe. Vi cómo la sacaban de su casa, con Santiago a su lado, sin poder hacer nada para evitar lo que había causado. Me sentí extraña al pensar que alguien que había estado tan cerca de mi familia, alguien que había manipulado a Andrés y arrastrado a un niño inocente a una vida de engaños, ahora se encontraba enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero a pesar de que había justicia en su deportación, no pude evitar sentir un vacío. Había perdido más que a una mujer que había manipulado a mi esposo. Había perdido la creencia en la capacidad de las personas para ser genuinas. Andrés, por su parte, vivió su propia caída. No lo hizo con la dignidad de alguien que acepta sus errores. No, él estaba devastado, pero no por haber perdido a Diego o a mí. Estaba devastado porque había perdido la fantasía que había construido con Carolina. Esa imagen idealizada de una familia perfecta que nunca existió. Durante meses, su mente seguía vagando por un mundo donde todo lo que quería era reconstruir lo que había perdido, pero era demasiado tarde. La mentira que había creado se desmoronó y con ella, su reputación, su relación con su hijo, y la confianza que alguna vez tuve en él. Andrés se convirtió en una sombra de lo que fue, un hombre atrapado en las ruinas de sus propias decisiones. El divorcio fue un proceso largo, pero al final fue una victoria rotunda. No solo logré quedarme con la casa,
sino que también obtuve la custodia total de Diego, lo cual era lo más importante para mí. Andrés ya no tenía autoridad moral sobre nosotros, y su presencia en nuestras vidas era una sombra que nos limitaba a ambos. La pensión alimenticia que conseguí fue más que justa, suficiente para que Diego y yo no tuviéramos que preocuparnos nunca más por lo material. Lo que había sido nuestro hogar se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía sanar, donde podía reconstruir lo que había sido destruido sin mi consentimiento. Diego, por su parte, fue el mayor ejemplo de la fuerza humana. Siempre había sido un niño sensible, y al principio, la herida causada por la indiferencia de su padre le afectó profundamente. Pero algo cambió cuando la verdad salió a la luz. Se sintió liberado, por fin comprendiendo que no era el problema, que su padre había sido el que había fallado. A medida que pasaba el tiempo, Diego comenzó a florecer lejos de la sombra de un padre que nunca lo valoró, lejos de un ambiente donde siempre era ignorado o despreciado. Con el apoyo de mi amor incondicional, de las personas que realmente importaban, Diego empezó a brillar. Se convirtió en un adolescente lleno de confianza y esperanza, alguien que sabía que, a pesar de todo lo malo que había vivido, la vida podía ofrecerle algo mucho mejor. La última vez que vi a Andrés, no fue en un juicio ni en una conversación cordial, sino en el momento en que vino a pedirme perdón, cuando ya no había nada más que salvar. Me rogó, me suplicó que lo perdonara, pero sus palabras, aunque sinceras en su propio dolor, no tuvieron el poder que alguna vez tuvieron. Me equivoqué, Elena. Fui un idiota, me dijo, con los ojos hinchados y llenos de arrepentimiento. No pude evitar mirar su rostro con una mezcla de lástima y liberación. Lástima porque veía la versión de un hombre que, por su propio egoísmo, se había perdido en el laberinto de su traición, incapaz de encontrar el camino hacia el amor genuino. Liberación porque sabía que su perdón no significaba nada para mí, lo que había sucedido entre nosotros ya no podía ser borrado con palabras. No, Andrés. No fuiste un idiota. Fuiste cruel. Y ahora estás pagando el precio, le respondí con calma, con la misma serenidad que había ido cultivando en mí misma durante todo el proceso. La amargura y el dolor ya no me acompañaban. La rabia había desaparecido. Solo me quedaba la certeza de que no volvería a ser la mujer que había sido antes. No volvería a ceder ante la mentira ni ante la indiferencia de quienes decían amarme. Le di la espalda sin mirarlo una vez más. En ese momento, su arrepentimiento no me alcanzó. No había nada que pudiera hacer para reparar el daño que había causado. Ahora, después de todo lo sucedido, Diego y yo vivimos en paz. Por fin, la paz que tanto anhelábamos. En la quietud de nuestra vida cotidiana, las huellas de la traición y el sufrimiento siguen estando ahí, pero con el tiempo, esas cicatrices han comenzado a cerrarse. Aprendí que las heridas profundas nunca desaparecen por completo, pero el tiempo, la sanación y el esfuerzo constante por mantenernos unidos como madre e hijo nos han permitido superarlas. No sé si las cicatrices se desvanecerán alguna vez, pero sé que ya no definen quién soy. Soy una mujer más fuerte, más sabia, más consciente de lo que merezco. He aprendido, también, que no puedo controlar las acciones de los demás, pero sí la forma en que respondo a ellas. La venganza no tiene el poder que pensaba que tenía. El verdadero poder radica en la capacidad de liberarse de quienes intentan destruirte, en la capacidad de reconstruirse después de la tormenta. Y si algo me ha quedado claro, es que nadie puede destruirte si tú no lo permites. Nadie puede destruir lo que eres realmente, lo que está en tu corazón. Al final, los que hacen daño se enfrentan a las consecuencias de sus actos, mientras que los que eligen el camino de la verdad y la justicia siempre encuentran una forma de salir adelante. Esta es mi historia, la historia de cómo una traición intentó destruirme, pero terminó fortaleciendo todo lo que soy. Porque aunque todo parecía perdido, el amor y la justicia siempre encuentran su camino.